Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar el Salmo número 1, que se titula El justo y los pecadores. Primeramente vamos a leer el Salmo. Y así dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Empecemos con el estudio. El versículo número 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra bienaventurado que utiliza el salmista es la palabra hebrea eser, que significa felicidad, dichoso. Es el resultado de una conducta recta. Y la palabra malos que utiliza es la palabra hebrea rasá, que significa condenado, culpable, delincuente, impío, pecador. ¿Qué nos dice el salmista? Que somos felices, dichosos, los que no aceptamos los consejos, ni andamos en esos consejos de los malos. Cuando habla que no anduvo en camino de pecadores, recordemos que camino es la palabra hebrea derek, ¿verdad? Que significa modo de acción, conducta, costumbre, forma de vida. Quiere decir que ni estuvimos accionando ni acostumbrándonos, ¿verdad? Nuestra forma de vida como los malos. Si andamos creyendo en los consejos de los malos, ¿verdad? Vamos a vivir infeliz, amargado, porque no vamos a tener paz, porque el pecado te va a acusar. Por lo tanto, vas a vivir triste. No serás bienaventurado. Esto se logra teniendo una conducta recta delante de Dios. Luego continúa diciendo el salmista: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra silla que utiliza el salmista es en hebreo mosad, que significa lugar, morada, reunión, asamblea. Y la palabra escarnecer que utiliza es lutz, que significa mofarse, burlarse, vanagloriarse, ridiculizar. ¿Qué nos dice el salmista? Que somos bienaventurados, felices, cuando no andamos reuniéndonos o haciendo asamblea para escarnecer al prójimo, o sea, burlándonos, mofándonos, vanagloriándonos de él, ridiculizándolo. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos, amigos, vecinos, ¿verdad? Tratemos de hablar de la palabra de Dios. Cuidado, nos volvemos escarnecedores, hablando mal del hermano o amigo, burlándonos de ellos, ridiculizándonos, mofándonos, ¿verdad? Eso significa escarnecedor. ¿Cuántas personas hacen eso? Van donde la vecina para estar escarneciendo, ¿verdad? Al que va pasando, hablando, burlándose del que va pasando. Luego sigue diciendo el salmista en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra medita que utiliza el salmista es la palabra hebrea agat, que significa hablar, pensar, reflexionar. Es la misma palabra que se utiliza en Josué capítulo 1 versículo 8, que dice así, Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nos fijamos, el salmista y Josué nos aconsejan que meditemos de día y de noche, que sea nuestra deleite, nuestra delicia meditar en la palabra de Dios. Y Josué nos dice la palabra que al no apartarnos de nuestra boca, la palabra de Dios hará prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien en nuestro diario vivir. Luego sigue diciendo el salmista en el verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Plantado es algo firme, inmovible, con raíces profundas, como sale en Jeremías 17:8. En Jeremías 17, capítulo 17, versículo 8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si nos deleitamos en su palabra, seremos como árbol plantado, firme. Nada nos moverá ni nos hará cambiar, porque nuestras raíces están profundas en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En su palabra están profundas nuestras raíces. No veremos cuando venga el calor, que es símbolo de problemas, porque estamos fortalecidos. Y en el año de sequía, que son los tiempos de escasez, no nos fatigaremos, porque confiamos en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Daremos nuestro fruto en su tiempo y no dejaremos de dar fruto. Siempre tendremos los frutos del Espíritu Santo que salen en Gálatas capítulo 5, versículo 12, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el salmista que todo lo que hagamos prosperará, como con José, ¿verdad? Ustedes saben la historia del hijo de Jacob, José. Dice la palabra que todo lo que tocaba José, Jehová lo prosperaba. Sale en Génesis capítulo 39, versículo 23, que dice así: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ya vieron, Jehová prosperaba todo lo que tocaba José. A José era un niño de tienda, José. Entonces su papá, cuando él estaba en tienda, en la casa, era un niño de casa, él le enseñaba la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios. Entonces me imagino que en la cárcel también él meditaba la palabra de Dios. Porque ¿qué hacía Dios? Todo lo que tocaba José los prosperaba. Como sale en Josué, que dice que todo lo que toquemos va a prosperar. Aleluya. Después dice el versículo 4: y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Tamo es la cáscara que se separa del grano durante el proceso del trillado, que se quema como algo sin valor. Ese es el tamo, la cáscara del arroz, por ejemplo, que se bota y se quema. ¿Qué nos quiere decir el salmista? Que el malo es como la cáscara que se tira o quema sin valor, que se la lleva el viento sin sentido, sin dirección, sin meta. Luego dice el salmista en el versículo 5: por tanto no se levantarán los malos en el juicio. La palabra juicio es la palabra hebrea mishpat, que significa veredicto, sentencia dada por Dios. Dios fue declarado juez de toda la tierra, que aplica fielmente la justicia. Sale en Génesis 18, versículo 25. Así dice la palabra: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿verdad? Ahí dice que Jehová de los ejércitos, Dios, es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, el juez de toda la tierra, que es un Dios santo y su justicia es perfecta, no enjuiciará a todo. Pero en ese juicio el malo no será levantado. Miremos qué nos dice Job en el capítulo 34, versículo 11. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Ahí está hablando Job de Dios, que Dios va a pagarle al hombre según su obra y va a retribuirle según su camino. Camino es el diario vivir, ya habíamos leído. Aleluya. Dice en el verso 6: ni los pecadores en la congregación de los justos. Recordemos que su palabra dice que deje crecer el trigo con la cizaña, ¿verdad? Sale en Mateo capítulo 13, versículo 30. Así dice la palabra: dejad crecer juntamente el uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Por lo tanto, en la congregación hay justo, que es el trigo, y la cizaña, que es el malo. Entonces nos dice en su palabra que en el día del juicio también no se levantarán los pecadores que están en la congregación. En la congregación hay de todo, ¿verdad? Y dice el versículo 7: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Dios conoce a los justos porque Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. La senda, que es lo mismo que camino, de los malos perecerán. ¿Verdad? Camino, ¿verdad? Senda es el diario vivir, es la palabra derek. Perecerá es la palabra hebrea abad, que significa derribar, raer. Es usada para indicar la destrucción del mal por Dios, que fue advertida por Él. Nosotros somos vasijas usadas por Dios para advertir a las personas que recibirán por la paga de sus obras, ¿verdad? Nosotros somos usados por Dios, los que predicamos la palabra de Dios, para advertirles, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar si no buscamos, ¿verdad? Hacer el bien, hacer lo que sale en su palabra, lo que Dios nos manda, ¿verdad? Como dice el salmista, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, ¿verdad? Para que todo nos salga bien, todo nos va a salir bien si nosotros meditamos en su palabra, porque vamos a tratar de cumplir con esa palabra, vamos a dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Y al final, cuando el Señor nos juzgue, ¿verdad? Al final de todo, que va a ver que el juez de jueces es Dios, nos va a juzgar según nuestras obras. Entonces ahí, ¿verdad? Vamos a recibir lo que merecemos, lo justo que merecemos, porque Dios es un Dios justo y le da a cada quien lo que se merece. Entonces tratemos de hacer el bien, tratemos de cumplir con estos consejos que nos da el salmista y Josué, meditar de día y de noche la palabra de Dios. Dios les bendiga, les guarde y multiplique todo lo que toca en sus manos, ¿verdad? Guarde a los niños, su familia, sus matrimonios sean guardados en el nombre de Cristo Jesús. Amén.